Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludamos los pastores Claudio y Mariela, a su familia, a todo el Ministerio Casa de Milagro, Ministerio Apostólico y Profético. Y hoy le queremos compartir un mensaje más de fe. Se titula Sabiduría versus Ignorancia. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, Sabiduría versus Ignorancia. Y vamos a leer del libro de Primera de Colosenses, capítulos 9 al versículo 14. Capítulo 1, versículo 9 al versículo 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a tratar y dar por asentado en cuanto a la sabiduría, ¿sí? La sabiduría, no la de este sistema, no la de la sabiduría humana, sino refiriéndonos a que la sabiduría es la mente de Cristo en nosotros, ¿sí? Fíjese que en el versículo 9 recalca, ¿sí?, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? Es muy importante estar en la sintonía del Espíritu, porque si nos mantenemos en el nivel, digamos, es como si fuese en el piso, nos estaríamos estableciendo en un ámbito de la carne, en un ámbito de lo natural. Y la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede sobrellevar lo espiritual, no lo puede entender, ¿sí?, porque para él es locura. Así que la sabiduría es ver como Dios ve. Y la iglesia debe ver de la vereda de la eternidad. En otras oportunidades ya le hemos enseñado, ver desde la vereda de la eternidad es la perspectiva del Espíritu, en lo cual cuenta la iglesia con el don no solo de sabiduría, sino de discernimiento. Y al estar nosotros como iglesia parados de la vereda de la eternidad, pase lo que nos pase, nosotros vamos a mantenernos firmes como el cuerpo de Cristo. Hay un pasaje que es muy conocido, creo que está en el libro de Isaías, que dice que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, y aunque pasemos por las aguas no nos vamos a negar. O sea, porque Dios ha prometido de estar con nosotros en cada momento, todos los días, ¿sí?, de nuestras vidas, sean días buenos, sean días grises, sean días malos. Así que es muy importante, muy elemental, que como hijos de Dios estemos mirando de la perspectiva de la eternidad del cielo. Y para eso es bueno remarcar la visión de Dios. Es en cuanto a que su sabiduría, recordemos que estamos queriendo adquirir como el cuerpo de Cristo, como miembros, no de una institución, sino como miembros del cuerpo de Cristo, que su sabiduría nos posiciona en el lugar que ya no queremos estar. Es como si fuese el mundo del revés, ¿sí? Uno como cuando quisiera decir, no, ya no quiero seguir en este lugar, y es digamos la reversa del espíritu. Es cuando Dios más se siente comprometido de posicionarnos en ese lugar que humanamente uno
se quiere alejar. Vamos al libro de San Juan, capítulo 10, versículo 14. Es muy fácil de encontrar, los primeros evangelios, donde dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que es bueno, no solo está titulado como parábola del redil, Jesús el buen pastor, sino que Él es el buen pastor o el príncipe de los pastores, ¿no es cierto? En el libro de Isaías lo destaca ciertas cualidades del carácter de su gloria, como el fiel y el consejero, el príncipe de paz, el admirable. ¿Sí? Muchas veces el pueblo de Dios, la Grey, piensa que los pastores como que vendríamos a ser héroes, porque aunque estemos mal, nosotros tenemos un ejemplo a seguir como pastores, como siervos de Dios. El mismo ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo en el momento que iba derecho a la crucifixión, donde Él dice que aprendió a obtener el gozo delante de ese tremendo momento que fue nada más ni nada menos que la crucifixión, ¿sí? Padeciendo el oprobio, o sea, yendo a ese lugar sin culpa, porque dice que en Él no se halló pecado. Entonces, por eso es importante que nos mantengamos con la sabiduría de Dios, con la mente de Dios, ¿sí? Las Escrituras en el Nuevo Testamento habla de que nosotros como iglesia es posible que tengamos la mente de Cristo, porque lo remarca, así como tenía la mente de Cristo en los cristianos de la iglesia primitiva. Ahora bien, lo más importante, ¿sí?, para obtener esa sabiduría de Dios es saber levantar el ancla, o sea, salir del estancamiento, salir del conformismo. No debemos de preocuparnos por el soplo de Dios, porque mayormente cuando la embarcación, o por así decir la nave, no tenga miedo a levantar el ancla y descanse en Dios en cuanto al soplo o al viento del Espíritu Santo, porque Él nos va a llevar a buen puerto. A veces uno como siervo de Dios o como hijo de Dios u obrero de Dios, mayormente a veces enfrenta, ¿sí?, como ciertas tormentas que se desatan de la nada y nos preocupamos, ¿sí? Cuando nos preocupamos, pero tenemos que centrarnos, ¿sí?, en el autor y consumador de nuestra fe, aquel que padeció, ¿sí?, el oprobio y fue llevado a muerte y muerte de cruz. Ahora bien, ¿cuál fue, digamos, el objetivo en cuanto a la crucifixión? Que el Señor vino a liberarnos, ¿sí? Vino a liberarnos. Por eso dice en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Hijo de Dios, ¿sí?, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado. Fíjese la preocupación que sostenía, siendo el Hijo de Dios, digamos, no sacó provecho para enorgullecerse, ¿no? Él, siempre que hablaba, no hablaba de Él, en su palabra dice que Él nunca habló de su propia cuenta, ¿sí? Nunca Jesús aceptó el individualismo, el yo sé, el déjame. Entonces, siempre uno de los principios de Dios fue trabajar en equipo, fue trabajar en grupo. Por eso es que recuerden que cuando Él ascendió ante el Padre, mostró su prueba, o sea, la sangre derramada en las palmas de su mano, en su presencia, y luego dice que descendió, ¿sí?, en esos
40 días de alistamiento, de un discipulado más avanzado, ¿no es cierto? Porque los muchachos todavía no estaban, digamos, completos, no estaban graduados. Entonces, siempre el mover del Señor Jesucristo fue trabajar en grupo y en equipo. Y obviamente la gran responsabilidad era del legado, en verdad, ¿sí? Por el gobernar, ¿sí? Ahora bien, la obra pastoral y magistral que Él nos delegó consiste en pastorear y enseñar a los hermanos obedientes. Y el pastor no debe aceptar el diagnóstico de la persona de desobediencia. ¿Por qué? Porque lo frustran, le malgastan el tiempo. No voy a usar la palabra modo de respaldo, de cubrirme, pero la palabra de Dios dice que uno no tiene que echarle perlas a los chanchos, ¿sí? Y hay otra parábola donde dice que el reino de mi padre es semejante a un hombre que levantó un saco, ¿sí?, de semilla, y dice que cuando iba en el camino, parte cayó en buena tierra, en el pedregal, en los espinos, ¿sí?, en los escombros. Entonces ya no es responsabilidad del liderazgo, sino es de ser buena tierra. Así que es un consejo para aquellos que anhelan servir a Dios, un principio de vida del reino de Dios: sean obedientes. Recuerden lo que dice en San Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, ese refiriéndose al Señor Jesucristo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. O sea, enseñanza apostólica. Como miembro de un ministerio, de un cuerpo, en Cristo Jesús, siendo la cabeza, ustedes tienen que únicamente oír la voz de su pastor, de quien enseña su doctrina de apóstol. Así que el pastor debe enfocarse también únicamente en la voz del Señor. Nosotros oímos la voz del Señor y luego la amplificamos al pueblo de Dios. Y los hermanos de la fe, concluyendo, debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que por obediencia se dio a sí mismo por el sacrificio. Él también aprendió obediencia. Quizás al último momento rindió esa materia. Recordemos que en el monte de Getsemaní, este hombre se acercó como hombre, siendo el Hijo de Dios, y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y en el silencio del Padre entendió el Hijo: bien se haga tu voluntad. Ahí, digamos, fue el sello de aprobación, de obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos deben relacionarse con los obedientes. Recordemos el historial de Cristo, ¿sí?, antes del momento de la crucifixión, que Él fue al monte de la transfiguración, pero se encontró con dos personajes. Todos sabemos que es Elías y Moisés. Uno representa lo profético, representa la palabra. Y eso es lo que tenemos que resguardarnos como cristianos, dar un buen testimonio. Inclusive, si usted tiene un celular, hoy en día en mano tenemos con mucha facilidad un celular, y resguárdese que ese historial, ¿sí?, en caso que Dios le pida prestado, no su pastor, en caso de que Dios le pida por unos instantes su celular y quiera rever su historial, que encuentre gente rodeada de gloria, porque eso es lo que dice de Jesucristo, y que Él estaba con personas
rodeadas de gloria. Hoy entiendo que se está rodeado de los obedientes. ¿Por qué? Porque ellos sí oyen la voz de su pastor. Si recuerde que Dios desecha la rebeldía, ¿sí? Es igual a la hechicería, ¿sí? Y la sabiduría de Dios es la que me hace más fuerte, ¿sí? Recuerde, finalizando el mensaje de hoy, es la sabiduría de Dios, es lo que me hace más fuerte. Así que bueno, vamos a hacer una oración en cuanto a la sabiduría, ¿sí? No seguir viviendo en la ignorancia, que podamos mediante la oración, el acercarse a Dios, obtener sabiduría, ¿sí? Padre, te damos gracias en esta hora. Bendito Dios de amor y misericordia eres tú. Señor, te pido que tú nos jales de este espíritu tan aberrante que es la ignorancia, que se nos caigan los velos, ¿sí? De las iniquidades, de las impiedades, de ser sensible a la voz de Dios. Así que, Señor, inquiétame en las madrugadas, inquiétanos, llama a tu iglesia, Señor, llama para que seamos esas ovejas que obedecen y reconocen la voz de su pastor. Así que, amado Padre, te damos gracias porque en estos últimos tiempos tú sigues siendo la vida eterna y el deseo tuyo del cielo que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Cristo a quien tú has enviado. Los tiempos se han acortado y su venida está cada vez más cercana. Como dijo Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz. Antes el reino se acercaba, ahora el reino está en medio de nosotros. Les bendigo. Muchísimas gracias y hasta un nuevo tiempo.